porque el siguiente tema, que es el de el futuro del trabajo y su impacto en la inspección del trabajo, va a ser a través de una videoconferencia. Entonces, vamos a hacer ya el enlace. Va a estar a cargo de Ítalo Cardona. Ítalo Cardona es un muy respetado profesional del derecho laboral, trabajó en la OIT con nosotros hasta hace muy poco. Lo han cambiado a Colombia, está ahora en Bogotá. No pudo venir, ahí nos cerramos un pasaje, ¿no? Pero la maravilla de este contacto nos permite el poder enlazarnos con Ítalo en este momento. Si estamos listos, vamos haciendo el enlace. Mientras yo les presento a Ítalo, que además es muy reconocido, muy apreciado por nosotros. Entablamos además una gran amistad con Ítalo. Él es salvadoreño, abogado, graduado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana de El Salvador. Ha trabajado en el área del derecho laboral desde el inicio de su carrera profesional. Primero estuvo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y luego en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde fue presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo y después director general de Previsión Social y Empleo. También fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. Profesor universitario de Filosofía del Derecho y Derecho Laboral en su alma mater, la Universidad Centroamericana de El Salvador, y a fines del 2000 ingresó a trabajar en la OIT, en el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil como coordinador nacional en El Salvador. Ya lo tenemos aquí en imagen y lo podemos escuchar. Ítalo Cardona, un placer saludarte. Buen día. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación para participar en este seminario que ha organizado la SUNAFIL. Quiero primero que nada trasladar mis disculpas por no poder estar presente físicamente, obligaciones de último momento que la oficina tenía que asumir en la ciudad de Bogotá me impidió poder estar con ustedes como me hubiera gustado. Quiero trasladar primero mis saludos a las autoridades de SUNAFIL, al superintendente nacional de fiscalización laboral, Juan Carlos Requejo, a todos sus funcionarios, a los funcionarios del Ministerio de Trabajo, a los representantes de los distintos ministerios de trabajo, inspecciones de la región en América Latina, a los funcionarios de SUNAFIL, al público en general, con todos y todas. Muchas gracias de nuevo por la invitación y permitirme compartir con ustedes en la siguiente media hora más o menos algunas reflexiones generales sobre el futuro del trabajo y sobre cómo este futuro del trabajo está impactando en el quehacer, en la labor que deben de desarrollar la inspección de trabajo. Después de esta ponencia, estas reflexiones que yo quiero trasladar, entiendo vamos a abrir un espacio para poder conversar, para poder escuchar preguntas de su parte y que nos permita a partir de allí tener como estas reflexiones conjuntas y construir conocimiento conjunto entre ambos. Mi ponencia va a tener tres partes. Una primera parte quizás un recorrido histórico mucho más amplio, mucho más si quieren, general sobre el rol de la OIT, sobre lo que estamos haciendo y sobre cómo esto nos va señalando un poco el futuro, hacia dónde tenemos que ir. Un segundo momento voy a hacer unas reflexiones sobre estos cambios y transformaciones del mundo del trabajo. Y un tercer momento voy a hablar sobre cuáles son los retos que implica para la inspección del trabajo, no solamente para Perú, en América Latina y quizás en el mundo. Como todos ustedes saben, hace 100 años, el 11 de abril de 1919, la OIT fue creada. La OIT fue creada como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y fundamentalmente la OIT fue creada con el mandato de contribuir al establecimiento de una paz permanente y universal a través de la justicia social. La justicia social fue entonces desde el nacimiento de la OIT como el primer mandato que tenemos para orientar no solamente la labor que realizamos día a día, sino que lo que nos motiva como un objetivo, como un punto de llegada de nuestra contribución al fin de contribuir, de colaborar, de construir esta paz universal y permanente. La expresión fundamental de la OIT, a través de la cual contribuye con los estados para crear esta justicia social, es a través de las normas internacionales del trabajo. La OIT dicta, aprueba la Conferencia Internacional del Trabajo. Los miembros de la OIT, que como ustedes saben
La OIT tiene una naturaleza tripartita, es decir, la conforman gobiernos, empleadores y trabajadores. Estos gobiernos, empleadores y trabajadores se reúnen una vez al año, en general en la ciudad de Ginebra, Suiza, este año a partir del próximo 10 de junio, y dentro de ellos no solamente discuten los grandes temas, conversan sobre los grandes temas del mundo del trabajo, sino que aprueban normas internacionales del trabajo. Estas normas internacionales, estos convenios, recomendaciones, protocolos, son la manera como la OIT expresa su contribución para la construcción de la justicia social. Entendemos que estas normas obviamente son el piso mínimo que esperamos, o que la OIT, de nuevo, gobiernos, empleadores y trabajadores, pretende que sea el piso mínimo de los derechos laborales que deben de aplicarse en todo el mundo. Efectivamente, se espera que los países también a partir de ahí construyan, sigan desarrollando, sigan avanzando en la mejora, en el reconocimiento, en la garantía de esos derechos laborales. Entonces la OIT nace en 1919 con ese mandato, y con ese mandato empezó a surgir, a trabajar, a desarrollar diferentes normas, diferentes convenios que reconocían estos derechos y que obviamente fortalecían la creación de instituciones dentro de los países para garantizar estos derechos. 25 años después se da en la OIT una declaración que también es muy importante y que nos impacta en nuestro presente, la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia es durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, dado que el mayor escenario de la guerra está en Europa, la OIT traslada su sede a los Estados Unidos, y es en Filadelfia hace 75 años cuando se da la declaración, cuando se establece la declaración. Y lo más importante, si busco resumir lo de la Declaración de Filadelfia, es un reconocimiento sobre los derechos humanos, sobre la presencia de los derechos humanos en el contexto de las políticas sociales que se estaban desarrollando. Quiero llamar la atención que cuando la Declaración de Filadelfia se dio hace 75 años, Naciones Unidas no estaba creada y por supuesto tampoco había la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración de Filadelfia es la primera que coloca a nivel internacional el concepto de derechos humanos en el mundo del trabajo, por supuesto, el concepto de derechos humanos como una herramienta para la construcción o para el desarrollo de las políticas sociales por parte de los estados. Hay dos temas que la Declaración de Filadelfia retoma y que todavía, de nuevo, funciona para nosotros y nos motiva para seguir adelante. El primer tema es el reconocimiento que el trabajo no es una mercancía. Al ser que el trabajo no es una mercancía, eso significa que el trabajo está no solamente recubierto, si queremos usar esa palabra, recubierto de ciertos derechos, sino que tiene los estados la obligación de garantizar esos derechos. Pero el segundo tema que señala la Declaración de Filadelfia es el reconocimiento de los derechos colectivos, del derecho de la asociación, del derecho de nuevo, que tienen los trabajadores y los empleadores de unirse, de asociarse para la defensa de sus derechos, de sus intereses comunes. Es por ello que en consecuencia tal vez de la Declaración de Filadelfia es donde aparecen los convenios como el 87 o el 98, que son derechos en donde se reconoce la libertad sindical, la negociación colectiva, que es como la expresión de este reconocimiento del derecho de asociación, este reconocimiento de los derechos humanos. Muchos años después, una segunda declaración. Algunos señalan que la Constitución de la OIT es la primera declaración, pero no tiene el nombre de declaración jurídicamente. Una segunda declaración es la Declaración sobre Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, dada en 1998. En ella, la OIT, de nuevo, reconoce un cierto conjunto de derechos como derechos humanos y como tal, la obligación de que tales derechos humanos tienen que ser reconocidos y garantizados a toda la población, sin importar el tipo de trabajo, sin importar el tipo de contrato, sin importar el tipo de vinculación, sin determinar que si es formal o informal. O sea, todo ese debate queda de alguna manera superado en materia de derechos fundamentales porque se le reconoce un conjunto de derechos fundamentales que es a toda la población y es responsabilidad a partir de ahí de los estados de garantizar no solamente el reconocimiento, sino que el cumplimiento de esos derechos. El derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, ese es uno de los pilares. Los otros tres pilares son reconocimiento de derechos, pero de alguna manera están expresados como en una prohibición, la erradicación del trabajo infantil, el convenio 138 y el 182,
que es el segundo pilar. Un tercer pilar es la lucha contra el trabajo forzoso, el convenio 29 y 105, que establecen efectivamente el reconocimiento de la libertad de las personas, la libertad, por supuesto, expresada en el mundo del trabajo, y que también debe de reconocerse que existen acciones y existen situaciones en las cuales esa libertad es de alguna manera limitada o incluso eliminada, y los estados son llamados a tener acciones para sumarse a esta lucha contra el trabajo forzoso. Un cuarto pilar se refiere a la no discriminación, a la búsqueda de crear condiciones iguales para todas las personas, no solamente en general, en el mundo, no solamente en general, en todas las acciones, sino que también en el mundo del trabajo. Entonces, los convenios 100 y 111 establecen estos pilares de la no discriminación. Entonces, tenemos esos 4 pilares de derechos fundamentales, en donde hay obviamente una obligación del Estado de reconocerlo y de seguir garantizando este ejercicio. Una tercera declaración es la Declaración de la Justicia Social en un mundo globalizado. En el 2008, después de las diferentes crisis que han pasado económicas en América Latina, pasó una crisis muy importante entre los finales del siglo pasado, inicios del presente. En el 2008, la OIT aprueba esta Declaración sobre la Justicia Social y habla sobre diferentes temas muy interesantes. Animo a leerla. Yo me quiero detener en un tema que es importante para digamos, las reflexiones que siguen. La OIT reconoce a partir de la Declaración de la Justicia Social que existe una necesidad de fortalecer la gobernanza del mundo del trabajo. A finales del siglo anterior, del siglo XX, había un cuestionamiento sobre el rol que el Estado debería de jugar respecto al mercado de trabajo, e incluso se había llegado a plantear en la reducción de la intervención del Estado a través de normas, a través de fiscalización, a través de incidencia, para determinar hacia dónde y cómo se iba a construir, digamos, un mercado de trabajo que pudiese generar beneficios y pudiese generar una inclusión social y económica de las personas. Después de esa crisis, después de que ese concepto de una reducción del Estado había demostrado que había resultado insuficiente, la OIT, empleadores, trabajadores y gobiernos aprueba esta declaración donde reconoce que hay que fortalecer la gobernanza en el mundo del trabajo. Y la gobernanza para la OIT se reconoce por tres pilares. Uno, el establecimiento de políticas de empleo. El convenio 122 de la OIT desarrolla todo el marco general de las políticas de empleo. Número dos, el fortalecimiento del diálogo social tripartito. El convenio 144 establece cuáles deberían de ser los principios del diálogo social tripartito y cómo deberíamos de fortalecer ese escenario. Y número tres, muy pertinente a nuestra reflexión, a la reflexión que van a tener durante todo este día, los convenios sobre la inspección del trabajo, los convenios 81 y el convenio 81 y el convenio 129, donde se reconoce entonces que el Estado debería de fortalecer los mecanismos no solamente para promover el empleo, no solamente del diálogo social, sino que de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas del trabajo. Esta vigilancia que se expresa en el convenio 81 a través de 3 funciones básicas de la inspección de trabajo. Uno, garantizar, supervisar el cumplimiento de las normas de trabajo que deben de ser aplicadas en cada uno de los países, normas nacionales y por supuesto normas internacionales del trabajo que son vigentes y aplicables en cada uno de los países. Un segundo tema que habla sobre cómo la inspección cómo va a asesorar a empleadores y trabajadores sobre cómo cumplir las normas. Y un tercer tema es cómo llenar los vacíos normativos que existen en cada uno de los países y que cada vez son más importantes en este futuro del trabajo. Con ese marco histórico, yo creo que nos enfrentamos efectivamente en este momento a unos cambios y transformaciones, no solamente en el mundo del trabajo, sino que en general cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo estamos de alguna manera organizando nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos y por supuesto nuestra manera de trabajar. La OIT ha elaborado 4 estudios o 4 publicaciones que a mi parecer, obviamente hay muchos más y hay una reflexión que se puede avanzar en ese tema, pero a mi parecer hay 4 publicaciones o 4 reflexiones que la OIT ha trasladado, que son importantes de tener en cuenta y que da cuenta de estas transformaciones que se están dando en el mundo. La primera de ellas es una publicación que se hizo a finales del 2017 sobre las formas atípicas de empleo.
La OIT en la publicación que hizo en el 2017 reconoce que están existiendo en el mundo del trabajo lo que se llaman formas atípicas que van cambiando, que van manifestando no solamente unos cambios en las relaciones de trabajo, sino que generan también retos importantes para la inspección del trabajo. El empleo temporal. El uso del empleo temporal cada vez más frecuente. En América Latina hay muchos países que están desarrollando, están utilizando el empleo temporal como una manera, si quieren, de responder a algunas necesidades del mundo del trabajo. Hay cuestionamientos sobre el uso del empleo temporal en general, es decir, no siempre parece que es la medida, que esa figura se está ocupando de una manera correcta. En América Latina hay algunos países que se destacan a nivel global sobre el uso del empleo temporal. Un segundo tema es las relaciones de trabajo multipartitas, que habla sobre algunos países lo llaman intermediación, tercerización, en donde obviamente hay unas figuras civiles, comerciales que existen y que son reconocidas obviamente por casi todas las legislaciones del mundo. Sin embargo, pareciese que algunas de estas figuras oculta o pone en encubierto estas relaciones laborales frente digamos, a la manera como se está organizando el trabajo. Es decir, tenemos estas relaciones del trabajo multipartitas en donde existen, donde son reconocidas, donde pueden ser legalmente aplicadas en muchos de los países, pero también existe una situación de empleo encubierto, empleo efectivamente donde hay una relación laboral, pero es encubierto por otras figuras civiles o mercantiles. Y una cuarta figura de formas atípicas que señala esta publicación de la OIT es el trabajo a tiempo parcial y a pedido, cada vez más frecuente en los países y cada vez más importante en general en lo que va sucediendo y que se va desarrollando el mundo del trabajo. Entonces, hay un reconocimiento de que hay cada vez más formas atípicas, formas que la legislación no regula para nada o no regula de manera suficiente. Y al no regular de manera suficiente se crean estos vacíos jurídicos o estas zonas grises dentro de la legislación que no permite a la Inspección de Trabajo realizar una supervisión suficientemente detallada, suficientemente eficaz para garantizar que una relación de trabajo no se modifique, no se oculte, de alguna manera no se nieguen los derechos del trabajo que le corresponden a las personas. Una segunda publicación que se dio el año pasado es el trabajo en plataformas. Cada vez más existe un debate a través de este crecimiento del trabajo en plataformas sobre el trabajo autónomo y sobre los derechos que entonces tienen esos trabajadores autónomos y sobre todo la implicación que este trabajo autónomo está teniendo en los sistemas de protección social. Un debate jurídico que seguramente ustedes están siguiendo, que se da sobre todo en este momento en Europa. España particularmente es uno de los países donde existe un debate jurídico a nivel de la Inspección de Trabajo, a nivel de la sede judicial, pero también a nivel de las universidades sobre las implicaciones de este trabajo autónomo, primero sobre el reconocimiento de una verdadera autonomía en el trabajo, sobre la implicación de este trabajo autónomo en los sistemas de protección social, en cómo efectivamente la Inspección del Trabajo puede intervenir o cuáles son sus límites o cuáles son esos grandes ya no vacíos, lagunas de regulación que no permite a la Inspección del Trabajo poder intervenir y cuál es la forma en cómo el derecho responde. O sea, estoy seguro que ustedes conocen el debate que se está dando en España y la creación de estas figuras de los trabajadores autónomos como dependiente económicamente, la figura de los TRADE, que efectivamente trata de responder, seguramente no va a ser la única respuesta ni la última respuesta, pero trata de responder de alguna manera al debate que está generando sobre el reconocimiento de los derechos sobre estos trabajos en plataformas y el trabajo autónomo que cada vez
pareciera más personas están vinculándose a este grupo. Es otro de los estudios muy importantes que yo llamo a revisar, a leer, a reflexionar, a debatir dentro de los países para saber cuál es la importancia en su vigencia de los derechos. Un tercer tema que creo que habla sobre estas transformaciones es el estudio general que produjo la Comisión de Expertos el año pasado, la Comisión de Expertos de la OIT, que ustedes conocen, un órgano de control normativo de la OIT que da seguimiento a cómo los países aplican las normas internacionales del trabajo, publica cada año estudios generales. El año pasado el estudio general fue sobre las jornadas de trabajo. Acordémonos que el convenio 1 de la OIT habla sobre las jornadas del trabajo. Casi 100 años después, la Comisión de Expertos analiza, revisa, describe cómo se está desarrollando las jornadas de trabajo en el mundo, y uno se entera y uno se puede dar cuenta de cómo esto ha cambiado radicalmente, cómo los países están organizándose de una manera diferente y cómo los países están enfrentando retos que hablan sobre la manera de vinculación, como los contratos a 0 horas, por ejemplo, o retos que están presentes en algunos países sobre el tema de las horas extras, de cómo se están manejando las horas extras, pero ya no son una visión de horas extras de permanencia en la oficina, sino que cómo las herramientas digitales tienen un impacto importante en la extensión de nuestras jornadas de trabajo y en si quieren, la invasión del trabajo en nuestras vidas privadas, donde ya cada vez más no hay esas fronteras, no hay esa división y que no permitimos tener esta soberanía sobre el uso del tiempo que después el informe sobre el futuro del trabajo retoma. Ese es un tercer elemento que yo creo, una tercera publicación que yo creo que da cuenta de estos cambios y transformaciones en el mundo del trabajo. La cuarta es la publicación que la OIT hizo en enero de este año, esta comisión técnica que el director general de la OIT, Guy Ryder, constituyó y llamó para hablar sobre el futuro del trabajo, sobre cuáles son los retos sobre el futuro del trabajo, y donde se habla efectivamente sobre 3 temas importantes, sobre 3 grandes objetivos que esta comisión propone sean debatidos en la Conferencia Internacional del Trabajo y propone que efectivamente sean elementos que esperamos después de la Conferencia Internacional del Trabajo de este año existan o den unos lineamientos sobre cuál va a ser la visión general de la OIT en cuanto a sus constituyentes, sobre cuáles son los retos importantes que el mundo enfrenta para construir el futuro del trabajo que queremos y cuáles son la manera de cómo la OIT va a intervenir, va a contribuir, va a seguir con su objetivo de construir justicia social en un mundo del trabajo que obviamente está cambiando y obviamente cada vez cambia más. El informe de este comité de altos expertos a nivel global sobre el futuro del trabajo habla sobre 10 recomendaciones sobre 3 pilares específicos. Seguramente muchos de ustedes han leído el informe está en línea en la página web de la OIT. Invito a quienes no lo han hecho a que lo revisen porque va a ser de alguna manera la base de las grandes discusiones que se va a dar en esta próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Voy a hablar sobre los objetivos en general, no sobre las recomendaciones, el tiempo no da para ello. Hay 3 grandes objetivos. El primer objetivo es cómo se organiza el mundo del trabajo para incrementar la inversión en las capacidades de las personas. De nuevo, el poner en el centro a las personas, en el centro del mundo del trabajo, en el centro del mundo en general a las personas, en un reconocimiento de sus derechos. Allí estamos reconociendo efectivamente, o el estudio está reconociendo la necesidad de invertir en una formación para el trabajo que sea pertinente y responda a las necesidades cambiantes del mundo del trabajo, cómo se va a apoyar a las personas dentro de las transiciones, dentro de todos estos cambios que va a haber en el mundo del trabajo, pero también cómo se le va a apoyar a través de toda su vida, desde efectivamente reconocer derechos de salud, de educación, de formación pertinente, de acceso al trabajo y de sistemas de protección social que garanticen efectivamente esos derechos a lo largo de su vida. Efectivamente hay una preocupación muy grande, voy a decir algunas palabras al final sobre el tema de equidad de género y sobre las brechas importantes que todavía existen en el mundo del trabajo y que no permiten lograr esa inclusión. Entonces el primer gran pilar
de este documento, de este informe técnico, habla sobre cómo se incrementan la inversión en las capacidades de las personas. El segundo tema, que de nuevo es pertinente para ustedes, para el mundo de la inspección del trabajo, es el llamado a incrementar la inversión en las instituciones del mundo del trabajo. No solamente en el tema efectivamente del Ministerio de Trabajo o de la Inspección del Trabajo, sino que también entre las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Es clave que entendamos que los cambios que se están dando en el mundo del trabajo, los cambios en la organización del trabajo nos van a afectar, nos siguen afectando, y eso tiene una implicación en cómo nos vamos a organizar, cómo la inspección del trabajo va a tener que transformarse, va a tener que repensarse cómo se organiza, cuáles son las herramientas que va a usar para promover cumplimiento y cuáles efectivamente son sus contribuciones para la construcción de quizás un nuevo marco normativo o fortalecer el ya existente. No parece lógico pensar que frente a todos los cambios que se están dando en el mundo y en el marco del trabajo, la inspección debe de seguir actuando como ha actuado de manera tradicional y que actuando de manera tradicional va a lograr efectivamente la construcción o garantizar los derechos en el mundo del trabajo. Hay que pensar fuera de la caja, si me perdonan el uso de esa palabra de manera libre, es decir, fuera de nuestra caja tradicional que pensamos o que hemos sido formados muchos de los abogados o muchos los que estamos trabajando en el mundo del trabajo, y hay que darnos cuenta que efectivamente el mundo hacia afuera ha cambiado y por lo tanto nosotros hacia adentro también tenemos que cambiar para buscar contribuir a esas transformaciones y garantizar el ejercicio de esos derechos. Un tercer pilar sobre el futuro del trabajo, del informe del futuro del trabajo, hace referencia hacia el incremento de la inversión en trabajo decente y sostenible. No solamente es que los modelos económicos, que las inversiones que se hagan tengan presente o pongan en el centro a las personas, sino que también garanticemos que ese constante desarrollo del mundo del trabajo no vaya en contra de los principios de sostenibilidad, de efectivamente no solamente sostenibilidad social, pero también sostenibilidad ambiental, y que podamos no solamente construir obviamente un desarrollo, pero construir un desarrollo sostenible que permita que no solo nuestra generación, sino que las futuras generaciones puedan gozar de los mismos recursos que nosotros tenemos, y ojalá que de más. Esos son los tres grandes pilares, y para referencia de los 4 documentos que yo señalo que mantienen como estos o dan de alguna manera una referencia sobre estos cambios y transformaciones en el mundo del trabajo. Reitero, las formas atípicas de empleo, el trabajo de plataformas, las reflexiones sobre las jornadas de trabajo, y el cuarto, el informe sobre el futuro del trabajo de este año. ¿Qué esperamos? O sea, venimos ahora, estamos de caras a una nueva conferencia internacional del trabajo, donde van a haber este debate sobre la posible declaración sobre el futuro del trabajo en la OIT, una declaración tripartita que esperamos se dé, que esperamos dé lineamientos sobre cómo vamos a seguir adelante transformando, cambiando este futuro en un futuro en que queremos. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos ciertos retos que traemos de alguna manera, si quieren, arrastrados en los últimos años, y que todavía son unos retos que nos tienen un impacto importante en el actual y en el futuro mundo del trabajo. Y quiero referirme a 3 retos, y con esto terminar mis reflexiones para escuchar sus preguntas y escuchar también sus opiniones respecto de estos debates. El primero tiene que ver con la informalidad laboral. La informalidad laboral es uno de los quizás de los más importantes, no el único, el otro es la competitividad empresarial, pero la informalidad laboral es uno de los temas que no solamente preocupa a la Inspección del Trabajo, que preocupa a los gobiernos, sino que es uno de los principales obstáculos para que el trabajo se convierta en un vehículo de inclusión social y económica, en un obstáculo en garantizar efectivamente la sostenibilidad del sistema de protección social de los países, y por supuesto un obstáculo en el gozo de los derechos que las personas tienen por estar en el mundo del trabajo y por los derechos que la OIT ha venido
empeñando un esfuerzo durante 100 años. El esfuerzo que las inspecciones del trabajo tienen que hacer para ampliar sus servicios a la inspección del trabajo, para llegar más allá del sector, si quieren, entre comillas, formal de la economía, para llegar más allá de aquellas empresas o centros de trabajo que están registrados y que poder llegar hacia las personas y para poder contribuir desde diferentes modelos, obviamente, desde diferentes respuestas, porque las causas de la informalidad son diferentes y no se puede responder solo de una manera o solo desde la inspección del trabajo. Por supuesto, debe de ser un enfoque mucho más multidimensional, es decir, pero tenemos que tener una responsabilidad como inspección del trabajo sobre nuestra intervención, sobre nuestro trabajo que debe ser empeñado para apoyar esa transición de la informalidad a la formalidad. La recomendación 204 de la OIT es clave en dar algunos lineamientos, darnos algunas ideas que nos permita poder avanzar en ese sentido. El segundo gran aspecto, las grandes brechas del mercado de trabajo están reflejadas en un estudio que la OIT publicó en este pasado marzo, donde se reconoce la existencia de unas brechas de género que todavía siguen afectando no solamente el mundo del trabajo, sino que particularmente a nuestra región. No solamente el tema de cuántas horas trabajan las mujeres en el mundo del trabajo. Recientemente leí un informe periodístico que salió en Perú sobre la cantidad de horas adicionales que las mujeres trabajan respecto de nosotros los hombres. Por lo menos a mí me causó, digamos, no sorpresa porque sé que eso existe en América Latina, pero la diferencia de las horas de trabajo de las mujeres versus los hombres me alarmó de manera significativa y también de alguna manera sirve para explicar por qué las mujeres no pueden avanzar de manera suficiente en el mundo del trabajo. En América Latina las mujeres están mucho más formadas que nosotros los hombres, trabajan muchas más horas que nosotros los hombres, muchas veces en actividades del cuidado, pero sin embargo todavía sigue existiendo una brecha salarial entre el 16 y el 20% a nivel de región, dependiendo de cada uno de los países, que nos sigue haciendo un llamado para que estos convenios fundamentales de no discriminación, el 100 y el 111, nos exijan a tomar acciones precisas, a saber cómo podemos contribuir de la mejor manera y cómo podemos llegar a resolver esa una de las brechas que no nos permite seguir construyendo justicia social, que nos evita poder construir ese futuro del trabajo que tenemos. Finalmente, mi última reflexión de esta presentación tiene que ver con el lema de los objetivos de desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás, que es el lema de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido asumidos por todos los estados y que efectivamente Naciones Unidas está apoyando. El no dejar a nadie atrás hace un reto importante sobre la identificación de las brechas que pueden existir en cada uno de los países, de brechas de atención, de brechas de cobertura, sobre poblaciones específicas, sobre temas específicos, que nos exige una reflexión constante sobre cómo la inspección del trabajo puede contribuir. De nuevo, entendemos, la inspección de trabajo no es el único instrumento que el gobierno tiene para contribuir, para alcanzar las metas de desarrollo sostenible, para cerrar las brechas, ni para cerrar la exclusión y poder incluirlos a todos. No es la única, pero es una herramienta importante y que cada vez tiene que mostrar su valía, su importancia para contribuir en alcanzar esas metas, para contribuir efectivamente a que el desarrollo nos alcance a todos y para contribuir efectivamente para la construcción de la justicia social y para que el trabajo sea entonces sí un vehículo, una vía para la inclusión social y económica de todos y todas. Creo que esa es nuestra tarea, que eso es una reflexión constante que va a existir en nuestra Conferencia Internacional del Trabajo, al menos eso esperamos, y esperamos obviamente no solamente seguir con interés los debates que se van a desarrollar, sino que efectivamente recibir unos reflexiones, unos lineamientos, digamos una contribución específica sobre cómo poder seguir avanzando, cómo poder seguir transitando en esta vía de cambios constantes. Reconozco que hay muchas más, en este momento hay muchas más preguntas que respuestas. Hay muchos temas que no vamos a responder y seguramente la conferencia no va a dar respuesta a todas las preguntas en el mundo del trabajo, pero creo que sí puede reiterar la importancia de lo que vamos trabajando, de lo que vamos haciendo y puede reiterar la importancia del mandato que la OIT tiene desde hace 100 años para la construcción de una justicia social. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ítalo. Este aplauso que estás escuchando del auditorio es en reconocimiento a tu ponencia. Tenemos dos preguntas. Te voy a formular la primera de nuestro público. Preguntan, ¿cómo se generaría la inspección en el caso del teletrabajo? ¿Y cómo se recabaría la información requerida por parte de SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo? Ok, gracias por la primera pregunta. Esa es una de las preguntas y debates muy importantes que se está dando en muchos países, particularmente de nuestra región, por los avances que se han dado en los últimos años en el tema de teletrabajo. Las principales reflexiones que se comenzaron a generar es cómo garantizamos la seguridad y salud en el trabajo de estas personas y cómo reconocer que efectivamente las fronteras que ya estaba señalando para el caso digital, las fronteras en nuestra vida personal versus nuestra vida privada cada vez va siendo más, digamos, más delgada esta frontera. Es decir, cuando nosotros elegimos hacer un teletrabajo, es decir, trabajar desde un lugar diferente a un centro de trabajo y muchas veces trabajar desde la casa, de alguna manera estamos reconociendo que nuestro hogar es una extensión del centro del trabajo. Y al ser nuestro hogar, que lo consideramos, si quieren, en todas las constituciones de la región como sagrado e inviolable, al reconocer o al trasladar yo esta extensión del centro de trabajo a mi hogar, efectivamente estoy trasladando también ciertos derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que si bien están reconocidas de manera general, todavía no se han desarrollado herramientas, al menos no conozco en la región temas como muy particulares o temas ad hoc para atender esa situación, que ya no se extiende solamente al teletrabajo, sino que se extiende al trabajo en plataformas, por ejemplo, aunque en este esté un debate, en este segundo hay un debate sobre si es un trabajo autónomo o no. Pero regresando al teletrabajo, hay una preocupación muy grande sobre cómo garantizar por lo menos la seguridad de salud en el trabajo, cómo garantizar efectivamente que las condiciones en las cuales yo estoy trabajando garantiza mi seguridad, mi salud, cómo efectivamente garantizo la cantidad de tiempo o la jornada de trabajo que yo estoy desarrollando y cómo el teletrabajo efectivamente contribuye, si quieren, también al reconocimiento de mis derechos como ser humano y no de alguna manera los niega o de alguna manera estamos extendiendo situaciones como jornadas de trabajo o como temas de condiciones de trabajo. No hay una respuesta específica, no hay una respuesta que conozca que decir cómo podemos llegar allá. Efectivamente hay debates sobre la inspección en los hogares, en las viviendas de cada uno, debate que se comenzó a desarrollar con el convenio sobre el trabajo el trabajo en los hogares de terceros, que efectivamente señala una obligación también de los empleadores privados, de nosotros, las personas individuales, de garantizar ciertos derechos cuando tenemos una persona que nos ayuda en las actividades de nuestros hogares y que es nuestra trabajador o trabajadora. Debates que se dieron respecto de la inviolabilidad de la morada, pero debates que también se pudiesen sortear con algunas prácticas que han desarrollado algunos países como Uruguay, pero no solo eso, sino que algunos otros países en América Latina, pero todavía sigue siendo un reto importante la creación de herramientas de cómo la inspección de trabajo puede llegar allá. Y una de las dificultades que se tiene muchas veces es la disponibilidad de la inspección del trabajo de herramientas tecnológicas para garantizar o para supervisar ese cumplimiento. Al tener esa dificultad, al tener dificultad en acceso a estas herramientas, a la inspección se le vuelve un poco más cuesta arriba, porque efectivamente podemos obtener de una empresa un listado de los trabajadores o trabajadoras que están en teletrabajo y podemos hacer encuestas o podemos hacer algún tipo de seguimiento con estas personas, pero todavía tenemos la dificultad de poder llegar in situ, de poder llegar a una cobertura, de poder estar ahí. Es de los debates nuevos que están. Sin embargo, también debo de señalar que frente a la disponibilidad de recursos que tiene la inspección de trabajo, frente a los grandes retos que exige la inspección del trabajo, digamos, de alguna manera, hay una tarea que está orientada a definir las prioridades del país y cómo poder tener
efectos sistémicos en todo el mundo del trabajo en cada uno de los países. ¿Cómo vamos a orientar los recursos que tenemos a garantizar el cumplimiento en aquellos sectores que son críticos, en aquellos temas que de alguna manera también representan retos nacionales o que representan retos mayores por número de población, por impacto en el sector productivo, y cómo efectivamente los casos que investiguemos, los resultados que demos, las recomendaciones que elaboremos pueden causar esos efectos que se replique mucho más allá del enfoque de empresa, mucho más del enfoque del sector, y podamos tener una cobertura a nivel nacional. Es un debate que también va a estar asociado hacia dónde yo oriento las acciones de la inspección, hacia dónde yo oriento los pocos recursos que puedo tener o cuáles son las herramientas que puedo disponer para poder hacer una supervisión efectiva. Bien, y tenemos la segunda pregunta, Ítalo. Espérame un segundo, acá está. ¿De qué forma las herramientas digitales utilizadas por los empleadores podrían vulnerar la privacidad del trabajador o extender la jornada de trabajo en casa? Mira, comienzo por la parte final. La extensión de las jornadas de trabajo es un tema que preocupa a nivel global. De hecho, seguramente ustedes conocen todas estas normas que han sido aprobadas, sobre todo en Francia y en Italia, no solo allí, pero comenzaron a desarrollarse o a aprobarse en Francia y en Italia sobre el derecho a la desconexión. Si hay una necesidad de una ley que señale este derecho a desconectarnos y este derecho de la persona, del trabajador, a no estar pendiente o al no recibir incluso estos mensajes a través de cualquiera de las aparatos o herramientas digitales, es porque hay una preocupación, o sea, hay una preocupación global sobre lo que decía, esta diferencia entre mi mundo del trabajo y mi mundo familiar, y ese trabajo de cómo se gobierna efectivamente la jornada de trabajo, la extensión de la jornada de trabajo a través de plataformas digitales. Uno de los ejemplos muy interesantes que uno lee es, por ejemplo, el caso de la empresa BMW en Alemania, que a través de una negociación colectiva acordó con sus trabajadores que el tiempo que las personas dedican en las plataformas de la empresa, contestando un chat o contestando correos de la empresa, se va a tener en cuenta como un trabajo extra y por lo tanto se va a reconocer un salario efectivo al tiempo extra. Y no nos engañemos, a través de estos aparatos se sabe perfectamente qué hacemos, dónde estamos, cuánto tiempo dedicamos a cada una de las páginas, plataformas o correos electrónicos que tenemos. Entonces, BMW, la empresa, diseñó este programa que permite garantizar que el tiempo que los trabajadores dedican fuera de la jornada de trabajo en las plataformas de la empresa, haciendo una actividad de la empresa, debe de ser reconocida como una hora extra y, por supuesto, reconocida como tales derechos. Eso da un ejemplo sobre dónde está el debate. Y incluso el informe sobre el futuro del trabajo que fue publicado en enero de este año, uno de los temas es cómo se incrementa la soberanía sobre el uso del tiempo, porque tenemos claro de que cada vez más estamos perdiendo esta soberanía, cada vez más estamos perdiendo esta capacidad de separar o de no solamente desarrollar los tiempos, sino que las funciones que estamos realizando y estamos conectados, contestando chat, contestando correos, mucho más allá, fines de semana, vacaciones, etcétera, y eso no se toma en cuenta. Es un debate muy importante. De nuevo, las leyes sobre la desconexión de Francia e Italia son un ejemplo importante que puede tomarse en cuenta. La negociación colectiva, no solo BMW, pero hay muchas otras empresas que están incluyendo ese tema en sus negociaciones colectivas, da cuenta de hacia dónde va el debate, de hacia dónde estamos avanzando con las jornadas del trabajo. Obviamente las herramientas digitales en general generan muchos debates importantes y muchas preocupaciones importantes. El último que yo he leído o que he visto en estas últimas semanas es la preocupación sobre cómo se garantiza que los algoritmos que existen en las herramientas digitales no generen discriminación en el mundo del trabajo. Muchas de las decisiones que tienen que ver con el mundo del trabajo están cada vez más desarrolladas por
algoritmos, es decir, por programas que ya se incluyen dentro de digamos, dentro de las herramientas digitales de las empresas, para la selección del personal, para la identificación de criterios de eficiencia, para otorgar premios, para otorgar reconocimientos y censos dentro de las empresas. Existen ya cada vez más unas herramientas digitales que tienen unos ciertos algoritmos que determinan efectivamente quién puede ser seleccionado para qué trabajo, o quién puede gozar de ascensos o reconocimientos en el mundo del trabajo. La preocupación está en efectivamente de dónde aprende la inteligencia artificial estas prácticas, o quiénes son las personas que programan estos algoritmos, y cómo se garantiza que efectivamente estos no van a replicar de alguna manera conductas discriminatorias que existen ahora en el mundo del trabajo, y no van a replicar las brechas que todavía existen en el mundo del trabajo. Esta situación hace que efectivamente las reflexiones sobre el uso de herramientas digitales cada vez se incrementen, las preocupaciones se incrementen. No es que uno sea fatalista, no es que efectivamente uno piensa que este futuro está escrito. No, tenemos la oportunidad de escribirlo, de construirlo nosotros, pero también debemos de estar conscientes que hay ciertos debates que deben de ser dados y ciertas garantías que deben de ser establecidas. Como dijo nuestro director general, y quiero parafrasearlo, en una reciente entrevista que dio en España, el primer tema es que el futuro del trabajo, si bien toma en cuenta todos estos temas de herramientas digitales, todo este tema de inteligencia artificial, el futuro del debate, el debate sobre el futuro del trabajo no es un debate sobre herramientas digitales, es un debate sobre políticas que van a ser tomadas en cuenta por los actores del mundo del trabajo, sobre el reconocimiento de esos derechos y cómo asegurar estos derechos en el mundo del trabajo. Y un segundo tema que dijo nuestro director general es que el futuro del trabajo no está escrito. A nosotros, a nuestra generación, nos corresponde escribir con nuestras decisiones, con nuestras acciones, cuál va a ser el futuro del trabajo de las siguientes generaciones. Es una responsabilidad enorme que hemos recibido, y una responsabilidad enorme que estoy seguro vamos a asumir con responsabilidad, y vamos a asumir con suficiente criterio para contribuir desde donde estemos, de nuestras plataformas, para construir ese futuro del trabajo centrado en las personas. Ese poner en el centro de las personas exige dar ciertos debates, como el debate de la ética, como el debate de no discriminación, como el debate del cierre de brechas, como el debate de no dejar a nadie atrás, para que todo lo que se vaya construyendo, para que todo este conjunto de herramientas contribuya en este sentido, y no efectivamente contribuya a abrir estas brechas, a abrir estas desigualdades, a abrir o a mantener los grandes obstáculos que tenemos en este momento en el mundo del trabajo. Ítalo, una última pregunta, así de última hora, y te rogaré una respuesta rápida porque se nos está enfriando el tinto, como dicen en Colombia, ¿no? El café nos está esperando. Preguntan, ¿cómo se debería agilizar o realizar la inspección laboral en establecimientos penitenciarios donde laboran internos, ¿no?, en base a beneficios que le permiten reducir ahí su estancia? Si me puedes repetir la última parte de la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo se debería realizar la inspección laboral en los penales, en las cárceles, donde hay internos que tienen beneficios y laboran también, tienen una actividad laboral? Mira, rápidamente hay una referencia sobre este tema en el marco de los convenios sobre trabajo forzoso, que creo que es importante. Hay un reconocimiento, no solamente más allá del convenio 29, el convenio 105 de la OIT, hay un señalamiento sobre esta situación, y un reconocimiento sobre la labor que realizaron las personas que estaban dentro de las instituciones penitenciarias en la historia pasada, es decir, el uso de estas personas para construir obras civiles sin el reconocimiento de ciertos derechos. Lo que la doctrina y los convenios de la OIT también reconocen es que la persona obviamente no está obligada a trabajar, salvo que haya una sentencia judicial que le señale la obligación de trabajar como dentro de su proceso de rehabilitación, y si hay esta actividad laboral que desarrolla, por supuesto, tienen que garantizársele un pago y un salario. Acordemos que cuando la persona es condenada bajo las leyes penales de cada uno de los países, hay una pérdida de ciertos derechos, pero no hay una pérdida de la totalidad de los derechos.
Hay una pérdida efectivamente del derecho a la libertad, ese es el más obvio. Hay pérdida muchas veces de los derechos civiles, que también es un tema que va ajustado o que va descrito en una resolución judicial que señala una responsabilidad penal, pero no hay en general una pérdida de los derechos laborales de la persona. Entonces debe de reconocerse que efectivamente la persona sigue teniendo ciertos derechos dentro del sistema penitenciario y que efectivamente esos derechos deben de ser tutelados, garantizados de una manera coordinada, de una manera efectiva. Hay otras instituciones, hay otras oficiales del Estado, del gobierno, que efectivamente hacen la administración penitenciaria, y las coordinaciones que puedan establecerse entre la Inspección de Trabajo y las autoridades penitenciarias puede facilitar este proceso y puede de alguna manera asegurar esta garantía. La preocupación que la OIT ha dado frente a eso, como digo, en el marco del convenio 105, es al uso del trabajo forzoso en las cárceles, o al uso del trabajo forzoso como una medida de castigo adicional por penas o por responsabilidades penales en delitos conexos con situaciones políticas muchas veces. Entonces hay una referencia muy grande de la OIT respecto a eso, hay una doctrina que se ha elaborado en el marco de trabajo forzoso, y creo que es ahí donde se ha elaborado muchos más, digamos, muchos más lineamientos, muchas más recomendaciones. Ítalo Cardona, de la OIT, muchísimas gracias. Este aplauso que escuchas es el reconocimiento y agradecimiento por tu participación. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta pronto.